El tema económico es uno de los factores que más preocupan a los ecuatorianos hoy en día. Estamos a 10 días de las elecciones. ¿Cuál es el panorama que se nos avecina? Esto es Forbes Now y conversamos con Abelardo Pachano. Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber now. Empezamos. Economista Pachano, gracias por estar aquí en Forbes Ecuador. Ha sido un gusto, María Judith, conocer las instalaciones de Forbes y les felicito, muy bonitas. Para nosotros es un gusto poder conversar con usted, con una persona que tiene tan claro el panorama económico que estamos viviendo al momento. El debate presidencial, ¿hubo alguna oferta concreta de los dos candidatos a las finalistas, a lo que nos avisore qué es lo que va a ocurrir durante el gobierno de año y medio? No, yo creo que fue un debate de generalidades. En los temas que fueron abordando no se precisaron decisiones que de alguna manera esclarecieran la forma como van a tratar la complejidad económica, política, de seguridad en el Ecuador, y consecuentemente quedamos en las mismas condiciones en las que estábamos con anterioridad a este evento. Lo que sí es lamentable dentro del debate fue la confirmación de la intencionalidad de utilizar buena parte de las reservas internacionales que pertenecen a los ecuatorianos que han depositado sus recursos en el sistema financiero, en cooperativas y demás instituciones que realizan ese tipo de actividades, y que en cumplimiento de la ley han entregado esto una parte como encaje en el Banco Central y forman las reservas internacionales. Abelardo, Daniel Noboa dijo que sería su plan Z utilizar 1.500 millones de dólares, pero la candidata Luisa González sí habló de 2.500. ¿Es eso posible? ¿Es legal? ¿Se puede hacer? No, legalmente no es posible. Tendrían que reformar la ley de protección de la dolarización. Y eso tendría que ir por la Asamblea. Tiene que ir por la Asamblea porque esta ley se expidió precisamente como consecuencia de las malhadadas decisiones que tomó el presidente Correa de utilizar estos recursos para un salvataje de carácter fiscal, de tal manera que con el propósito de precautelar la estabilidad de la dolarización, de defender los intereses de las instituciones privadas, de las personas y de las instituciones públicas que no forman parte del gobierno, se expidió esta ley de protección de la dolarización que le impide al gobierno y al Banco Central a hacer este tipo de operaciones, sea de manera directa o a través de cualquier forma de triangulación. Y la Asamblea necesitarían tener una mayoría para poder hacer esa reforma. Entonces son propuestas demagógicas. No demagógicas, es decir, demagógicas sí desde el punto de vista de que utilizan un recurso que pertenece al ahorro de los ecuatorianos para resolver un problema estructural del sector público. Ponen en peligro, debilitan el respaldo de la dolarización y obviamente forman parte de una decisión de carácter populista que debería concurrir con la mayoría de legisladores de la Asamblea para que pueda realizarse este tipo de operación. Abelardo, ¿cuál podría ser el salvataje fiscal en año y medio de gobierno? Bueno, los espacios son reducidos, las medidas no son populares. Significa, por un lado, entrar en un proceso muy duro de ajuste del gasto público, tratar de eliminar todo tipo de gasto superfluo, de inversión secundaria, y en segundo lugar, de fortalecer los ingresos. En ese sentido, me parece que hay varios temas que podría el gobierno utilizar como un instrumento de mejora de sus recaudaciones. ¿Cuáles? Uno es mantener la producción del Yasuní, del bloque 43. Contra la consulta popular, contra el resultado de la consulta popular, Sí, ¿se puede hacer eso? Por las razones, primero, operativas, que es muy difícil desmantelar esa inversión. Segundo, porque no hay recursos para ese desmantelamiento y obviamente eso impide que se lo pueda llevar adelante. Tercero, porque en realidad las poblaciones cercanas al Yasuní son absolutamente contrarias a esta suspensión, y creo que la racionalidad de la situación fiscal obliga a mantener esa producción. ¿Cuáles serían los otros puntos? La segunda sería racionalizar los subsidios.
Yo creo que en este momento el monto de subsidios en general, directos e indirectos que tiene el presupuesto, superan los 12.000 millones de dólares. Una parte de ellos tiene razón y creo que hay que cuidarlos. Subsidios dedicados al bienestar de las familias, al mantenimiento de personas que tienen limitaciones físicas, en fin, a personas de escasos recursos. Pero en el tema de los combustibles sí hay que racionalizar y focalizar el subsidio. Pero ¿cómo? Porque acordémonos que Lenín Moreno quiso hacer algo así parecido y casi hubo un paro en octubre que casi lo tumba. Bueno, ¿cómo podríamos racionalizar los combustibles? Si no hay una comprensión del problema y una comprensión política del problema, y no hay un afán de atender a esa obligación pública por parte del gobierno y de los representantes de la ciudadanía, pues simplemente lo que estamos es poniendo en peligro a la propia dolarización, porque el gobierno se encontraría en un estado prácticamente de incapacidad de atender sus obligaciones. Y ante una circunstancia de esa naturaleza, la puerta que se abre es la puerta de introducir algún tipo de cuasimoneda para poder dar salida a una situación fiscal absolutamente, yo diría, inviable. A propósito de la dolarización, en la reunión de Puebla escuchamos al expresidente colombiano Ernesto Samper hablar de una desdolarización de la región. Bueno, ya no me llama la atención escucharle al expresidente Samper ese tipo de opiniones. Es yo diría... Pero es una intención más que una opinión. Una nueva muestra de la falta absoluta de sentido común y de entendimiento de lo que son las necesidades básicas que requieren las poblaciones de América Latina. Si hay algo que ha sido bueno en términos de la dolarización es que ha precautelado el ingreso de los trabajadores y el patrimonio de los ciudadanos. Irse en contra de eso me parece a mí que es un sinsentido absoluto y solo refleja la angustia a la que llegan modelos de gobierno populistas que cuando no tienen ingresos suficientes provenientes de fuentes que están, yo diría, circunstanciales, como por ejemplo mejora en los precios del petróleo en el mercado internacional o mejora del precio del cobre, esos gobiernos populistas no están dispuestos a cumplir con su responsabilidad de un manejo razonable de las cuentas públicas y lo que buscan es una puerta de escape para volver a introducirle a la región en un modelo inflacionario que ya lo vivimos hace muchísimos años, lo viven todavía algunos países como Venezuela y Argentina y son una verdadera lacra para el bienestar y para la equidad social. ¿Y es posible esa desdolarización de la región teniendo en cuenta los presidentes que están actualmente en Colombia, en Brasil? Además de Argentina y Venezuela. América Latina viene tratando este tema de encontrar una fórmula monetaria común desde hace más de 40 años, desde que yo diría se dieron los primeros pasos a los procesos de integración. Pero los modelos económicos y los sistemas políticos de la región son tan dispares, son tan diferentes, que en los 40 años no hemos podido dar, digamos, ninguna solución o ningún paso inicial de acercamiento en la formulación de una política monetaria común e independiente del dólar, del euro, del yen o de cualquier tipo de moneda de curso internacional que existe en el momento actual. Los brasileños buscan su solución, los argentinos buscan lo suyo, los chilenos tienen reparos a los de los dos y cada país ha tenido una posición diferente. Nosotros hoy día estamos dolarizados, Colombia tiene un sistema flexible, Perú tiene un sistema más rígido, se manejan de otra manera, y llegar a compatibilizar todos esos sistemas es una quimera. ¿Una alternativa para el próximo gobierno sería el incremento del IVA? ¿O qué medidas podría tomar a corto plazo justamente para solucionar este problema de la balanza de pagos, del déficit fiscal, de la baja del precio del petróleo? El aumento del IVA es un sustituto del tema de la revisión de los subsidios, o pueden ser complementarios. El IVA en el Ecuador no es, digamos, un impuesto
que afecta a la distribución del ingreso porque no está, no están incluidos ni medicinas ni alimentos en estado natural. Y eso, permite que el impacto en términos de la distribución del ingreso no sea regresivo. El nivel del IVA también es de los más bajos de América Latina, el 12%. Ya tuvimos en época del terremoto de la costa ecuatoriana una subida del 12 al 14%. Lamentablemente volvimos al nivel anterior y dadas las condiciones actuales de la brecha fiscal, un aumento de 2 o 3 puntos no es descartable. Es posible, por ejemplo, también se ha hablado de continuar con la baja del impuesto a la salida de divisas, y también se habla de que hay menos ingresos en la economía por la última reforma tributaria. La última reforma tributaria es una contrarreforma de la que hizo el gobierno a inicio de su gestión. Tiene un impacto fiscal marginalmente pequeño, pero es una mala, es una decisión que va en la dirección contraria de lo que se buscaba en la primera reforma. En lo que tiene que ver con la eliminación del ISD, sí, es un impuesto perturbador de los movimientos de capitales, no favorece al ingreso de inversión extranjera, pero la eliminación significa la reducción de ingresos al Estado. En el momento actual estamos hablando de entre 800 y 1.000 millones de dólares, y hay que encontrarle un sustituto a eso, y el sustituto es o el IVA o los subsidios o algo. Lo que hay es que hacer una fórmula de ajuste fiscal que tome ingresos y gastos, los equilibre, los dé una salida razonable dentro del marco de preservación de la dolarización. Con su experiencia, ¿cuál podría ser esa fórmula mágica? La fórmula no es otra que racionalizar ingresos de carácter permanente. Y eso quiere decir ¿cómo? Tomar los subsidios, evaluar cuáles valen que se queden y cuáles habrían que eliminarlos. Hay sistemas de protección a determinadas actividades que también tendrían que revisarse. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hay tratamientos tributarios privilegiados para determinados sectores, hay exoneraciones que dan ventajas a algunas actividades. Todo ese tipo que se conoce como gasto tributario, como gasto fiscal en las cuentas que se hacen de análisis público, todo eso hay que entrar a revisarlo uno por uno para ver la lógica de mantenerlo o la necesidad de eliminarlo, a fin de que el sistema tributario sea un sistema mucho más simple, mucho más comprensivo, mucho más equitativo, de tal forma que vaya de la línea de que sea capaz de mantener una estructura de gasto del Estado básicamente concentrada en los campos sociales, educación, salud, bienestar social, con criterios de evaluación cualitativa de la forma como se utilizan esos recursos. No es un trabajo fácil, María Judith, es un trabajo complejo. Impopular también en algunos casos. Es un trabajo que implica uso del capital político y que conlleva una visión de la gestión de la presidencia y del Poder Ejecutivo distinta de la que hemos visto en muchos de los países de América Latina y de la que lamentablemente en el Ecuador también lo hemos sentido, y es que el presidente de la República debe saber que tiene un periodo y en ese periodo él debe poner todo su capital político al servicio del país y no ponerle al país como un intermediario del sostenimiento de su capital político. Como ocurrió ya en un pasado con Yerovi, que él justamente fue también un gobierno corto. Claro, el presidente Yerovi entró a la presidencia con un mandato muy claro, resolver una crisis que era puntual en el Ecuador, muy complicada. Tomó medidas muy duras. Algo así debería ser el presidente, claro, que viene. Pero el presidente Yerovi les dijo: o ustedes me ayudan a resolver esto o yo me voy a mi casa. A mí no me interesa llegar a la presidencia para simplemente ser parte de
de un cuadro en el Salón Amarillo de la Presidencia. Yo quiero cumplir mis responsabilidades y como tal tengo que subir estos impuestos, hacer estas medidas monetarias y todo. Un paquete muy grande, muy duro. La sociedad lo aceptó. Y él duró un poco más de un año y cuando se celebraron las elecciones y le quisieron candidatar, dijo, no, yo no voy en eso. Tienen que seguir un proceso con los políticos y entregó el gobierno en muchísimas mejores condiciones de las que recibió. ¿Se podría esperar algo así de estos dos candidatos? Sería fenomenal. Ojalá eso ocurra. Sin embargo, es difícil por las ambiciones políticas que hay atrás también. El debate de esta semana no deja ese sabor, ¿no? El debate de esta semana deja el sabor de que los dos candidatos están pensando que en una gestión de corto plazo ellos tienen que encontrar unas fórmulas mágicas que sean indoloras para la sociedad a fin de resolver los problemas que tienen adelante. Y eso significa que tienen interés para el proceso electoral del año 2025. La balanza de pagos, el nivel de riesgo país, todo eso está dentro de esta crisis económica que vivimos actualmente, la baja del precio del petróleo, seguir dependiendo del precio del petróleo. Claro, el problema central nuestro es el sector fiscal, el sector público, el gobierno y las entidades descentralizadas. Ellos tienen un tamaño y un nivel de demanda de gasto que es incompatible con la capacidad de contribución que tenemos los ecuatorianos. Si seguimos en esa línea, vamos a seguir desincentivando a la inversión privada y consecuentemente vamos a seguir manteniendo un mercado laboral absolutamente malo, con un elevado componente de subempleo. Y obviamente en una estructura de esa naturaleza, una de las fórmulas que se ha utilizado durante los años del presidente Correa y los siguientes años también, es que la fórmula del endeudamiento ha sido la fórmula, digamos, más apreciada por los programas económicos para poder cerrar las brechas fiscales. Hay indiscutiblemente razones de fondo y también circunstanciales para haber utilizado este proceso, pero el problema sustantivo es que este endeudamiento es consecuencia de un crecimiento de la estructura pública desmesurado, anárquico, con pocos controles, con muchas ineficiencias, con muchos actos de corrupción, en fin, con un Estado desinstitucionalizado, en donde hemos perdido, digamos, muchas de las virtualidades que debería tener ese Estado. Y lo estamos viendo con mucha claridad en el sector, especialmente en el sector judicial. Pero volviendo y yendo a lo de la balanza de pagos, ese endeudamiento fue la fórmula que permitió, digamos, llenar de recursos, de dólares al Ecuador. Pero hoy día estamos en el proceso inverso y ya hemos llegado a una suerte de, yo diría, de copamiento máximo del endeudamiento ecuatoriano y nos empieza la etapa de pagar las obligaciones y no tenemos recursos suficientes. Dentro de la balanza de pagos, la balanza de capital, la balanza financiera, es una balanza deficitaria y muy fuerte. Si lo que antes era una balanza que nos entregaba dólares, ahora es una balanza que nos saca dólares. Y la balanza comercial, todo lo que es petróleo, exportaciones privadas y todo, no alcanza a financiar los recursos que se necesitan de la balanza de capitales. Y eso está provocando que las reservas internacionales caigan. Hemos perdido poco más de 2.000 millones de dólares por este descalce de la balanza en los últimos 9-10 meses. Y el proceso va a seguir, porque no tenemos fuentes de financiamiento con el nivel de riesgo país que conocemos, que lo hace absolutamente inviable cualquier tipo de idea de acceder o de buscar emisión de nuevos bonos por parte del Ecuador. Y la relación con los multilaterales es una relación que también depende
del grado de consistencia que tengamos en nuestra política económica. Entonces, si no resolvemos bien el problema fiscal, tampoco los multilaterales estarán dispuestos a entregarnos recursos en cantidades suficientes. Entonces, la balanza de pagos en el Ecuador es una balanza que requiere recursos para poder cerrar su brecha, y eso significa utilizar desde la Reserva Monetaria, desde una forma endógena del sistema, utilizar esos recursos para cubrir esa brecha. En esas condiciones, encima, utilizar las reservas internacionales para fines de gasto público es simplemente un sinsentido notable. Abelardo Pachano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Forbes Now y darnos un panorama de lo que está viviendo actualmente el país en el área económica. Con gusto, María Julia, ha sido un placer estar aquí. Ahora ya sabes de lo que todos están hablando. Esto fue Forbes Now, en el podcast de Forbes Ecuador.